Doctor, ya, ese es todo, doctor, Sí. ya. Buenas tardes con los profesores y con todos los alumnos de este ciclo. Bienvenidos a el- esta, cátedra que se llama técnico operatorio y que es el inicio de todas las actividades que ustedes, alumnos, van a tener que, de todas maneras, obligatoriamente recibir la clase teórica para no tener ninguna dificultad en el ejercicio de los talleres, o ya sea de los talleres en técnico operatoria o en simulación. Bueno, esta primera clase son referente a lo que es la bioseguridad. La bioseguridad en realidad es una piedra angular en el desarrollo de este curso de técnico operatoria. La bioseguridad, no solamente en el curso, sino para nuestra práctica cotidiana de aquí en adelante y en el devenir. Son, digamos, es un elemento fundamental para el desarrollo de toda actividad, ya sea médica o quirúrgica. Vamos a dar inicio entonces a la exposición con el contenido que vamos a mostrar ahora de acuerdo a las indicaciones que se han, se han dado ya para el ejercicio de este curso. Vamos a primero definir algunos conceptos de lo que es bioseguridad. Vamos a ver también los principios en los que se fundamenta la bioseguridad, los elementos de bioseguridad, así como los factores de riesgo a la bioseguridad que pueden existir en nuestro diario quehacer, las barreras de protección que debemos tener en consideración para el ejercicio, ya sea de nuestra práctica o también en el ejercicio de la profesión misma. Los conceptos de asepsia y antisepsia, la asepsia quirúrgica específicamente, igual, ¿ya? Algunos métodos de esterilización que existen y la eliminación o el manejo de los residuos hospitalarios. Y finalmente, algunas recomendaciones que es importante que concluyendo esta clase podamos nosotros emitir para que sea tomado en cuenta y en consideración por ustedes. En cuanto a definición de bioseguridad, se considera a todas las medidas preventivas que protegen la vida y la salud de las personas, una definición de manera muy general. También se considera a la aplicación de conocimientos, de técnicas y procedimientos para evitar la exposición a diferentes agentes, tanto al paciente como al personal de salud. Y podemos considerar que también son los principios, tecnologías y prácticas de protección que se implementan para prevenir la exposición no intencional a agentes que pueden ser biológicos, que pueden ser físicos o químicos y que pueden afectar la salud de las personas, tanto a los pacientes como al personal de salud inmerso. Para la Organización Mundial de la Salud, basado en un enfoque de evaluación de riesgos, la bioseguridad es una estrategia integrada para analizar y gestionar los riesgos más importantes para la vida y la salud humana, la salud animal y vegetal, y los riesgos asociados para el medio ambiente, que finalmente determinan la relación entre el ser humano y el medio ambiente. La bioseguridad para el Ministerio de Salud, ya decalando el nivel, es un conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes, sean estos biológicos, sean estos agentes físicos o químicos, como vamos a detallar más adelante. De una manera general, ¿cómo es nuestra situación respecto al conocimiento y la aplicación de medidas de bioseguridad? Este es un estudio realizado en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, es un hospital del Ministerio de Salud, acá en Lima, y vemos que una encuesta que se realizó a 567 participantes del personal de salud, se encontró que, miren,
el 75% tenía un conocimiento medio, solamente un 20% tenía un conocimiento adecuado de las técnicas, de las medidas de seguridad que se tienen que considerar en el manejo sanitario. Entonces, aquí vemos de que hay un nivel de conocimiento de los conceptos de bioseguridad deficiente, ¿no? Entonces, es para medirnos cómo estamos. Y estamos hablando de personal de salud que presta servicios en un hospital del Ministerio de Salud. Otro estudio en una de nuestras regiones, del Hospital Regional Docente de Trujillo, también hace un estudio del personal de las prácticas y conocimiento de las medidas de bioseguridad en personal de salud en una unidad de cuidados intensivos. Y también se encuentra que, miren, el nivel de conocimientos sobre bioseguridad en el personal de salud fue bajo, ¿no? En un 55%, medio en un 40% y alto solamente en un 5%, cuando el objetivo es de que el personal de salud tenga un conocimiento alto. Entonces, esto está invertido. Y las prácticas de bioseguridad, por ende, ¿no? Si el conocimiento de las medidas son inadecuadas, entonces las prácticas de bioseguridad también fueron inadecuadas en un 70%, ¿no? Entonces, estamos viendo cuál es nuestra situación en las entidades que prestan servicio de salud. Entonces, nosotros, por eso es importante que seamos nosotros los que abanderados en esto, ¿no? En generar una nueva cultura en relación a todo lo que es el conocimiento y las prácticas de bioseguridad. ¿Cuáles son los objetivos de la bioseguridad, de la aplicación de las normas de bioseguridad? Uno de los objetivos es proteger al paciente, al personal de salud y en general a la comunidad de todos los factores de riesgo, como ya hemos mencionado, evitar infecciones intrahospitalarias, es un factor importante que hay que controlar, disminuir los riesgos de accidentes laborales en el personal de salud y, en general, formar una nueva cultura de bioseguridad. Esos son los objetivos de la aplicación de las normas que existen para la aplicación de la bioseguridad. ¿Cuáles son los principios de bioseguridad? Existen 4 principios generales. Uno de ellos es el autocuidado. El autocuidado en base a la evaluación de riesgo. O sea, personal que está relacionado con cualquier factor de riesgo tiene que tener conocimiento de hacer una autoevaluación y aplicar técnicas de autocuidado. Eso es fundamental. El otro principio fundamental de la bioseguridad es la universalidad. ¿En qué consiste la universalidad? La universalidad es la aplicación de medidas de bioseguridad y esta debe ser cumplida por todos. Cualquier persona es susceptible de portar agentes patógenos, independientemente si se manifiestan o no en el momento de la evaluación inicial. Otro principio de bioseguridad es el uso de las barreras. Uso de barreras de protección que generalmente son físicas, químicas, etcétera, que lo vamos a detallar más adelante también. Y otro aspecto importante son las inmunizaciones, es decir, ir ya con las inmunizaciones necesarias para evitar cualquier factor de riesgo, fundamentalmente biológico, en este caso de las inmunizaciones. Y el otro principio fundamental de la bioseguridad es el manejo de los residuos, la eliminación adecuada del material contaminado, ya sea de contaminación biológica, química o física, como vamos a ver también más adelante. En cuanto al principio de universalidad, este principio nace desde la aplicación del Centro de Control de Enfermedades en 1987, donde todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por el cual hayan entrado a un hospital, a una clínica o cualquier centro hospitalario, deberán ser considerados como potencialmente infectantes y se debe, por ello, tomar todas las precauciones necesarias, prevenir para la ocurrencia de alguna transmisión. Fundamentalmente esto es para los agentes biológicos. En cuanto a la bioseguridad ya hospitalaria, es la aplicación de conocimientos, de técnicas y la utilización de equipos para prevenir la contaminación en áreas hospitalarias, en laboratorios y en el medio ambiente
de la exposición de agentes potencialmente considerados de riesgo para las personas en general. ¿Cuáles son los elementos básicos de la seguridad hospitalaria? Los elementos básicos para la contención del riesgo provocado por agentes potencialmente nocivos, en primer lugar, es el diseño y la construcción de instalaciones adecuadas con todas las medidas de prevención que ya están estipuladas y que incluso están reglamentadas. El uso obligatorio del equipo de seguridad que debe portar todo, en este caso, miembro o persona que se expone al riesgo de una contaminación, y también crear hábitos de trabajo y práctica de trabajo adecuadas, tratando de evitar en forma general todos los potenciales riesgos al que uno está expuesto. Las precauciones estándares están también descritas. Tiene el objeto de reducir el riesgo de transmisión de agentes patógenos transmitidos por vía sanguínea y otros tipos de agentes patógenos de fuentes tanto reconocidas como tampoco no reconocidas, porque en realidad hay muchos, digamos, factores de riesgo que no son reconocidos inicialmente. Entonces es importante tratar de ver cuáles son para prevenir. Los elementos claves son el higiene de las manos, es una rutina que debemos nosotros practicarla, el uso de guantes para los procedimientos de riesgo, la protección de las mucosas, ojo, nariz y boca, el uso de la bata, la prevención de los pinchazos de la aguja y lesiones con otros instrumentos afilados por una, digamos, mala técnica, la higiene respiratoria, utilizando adecuadamente la mascarilla de protección, una limpieza ambiental relacionada a la desinfección del entorno, la manipulación y transporte en procesos de la ropa contaminada y la correcta eliminación de los desechos. Esas son las 9 medidas de precauciones estándar que debemos considerar. En cuanto a las barreras de protección, existen diferentes maneras como uno debe protegerse. Para ello, hay las que se denominan las barreras químicas y también, por otro lado, las barreras que son físicas o de contención. Dentro de las barreras químicas tenemos el lavado de manos y tenemos la desinfección con agentes desinfectantes, como vamos a ver también, y la aplicación de técnicas de antisepsia. En cuanto a las barreras físicas, tenemos el uso de los guantes, pueden ser guantes de examen o guantes quirúrgicos, el uso adecuado de la vestimenta de protección y la esterilización de los elementos que se puedan esterilizar o que se deban esterilizar. En cuanto a las barreras químicas, tenemos ya el lavado de manos, que ustedes ya conocen plenamente y que nosotros hemos tenido la oportunidad, por el tema de la pandemia, de aplicar constantemente el lavado de manos, que ahora vamos a ver el tipo de lavado de manos que hay y cuál es la que corresponde realizar en la práctica diaria. Los tipos de lavado de manos que ya conocen ustedes muy bien es el social, menos de 20 segundos con una solución antiséptica. El lavado de manos clínico, que tiene una duración entre 40 y 60 segundos. Y el lavado de manos quirúrgico, que es el que vamos a practicar y dominar plenamente y que debe ser como mínimo 5 minutos, y dependiendo del agente antiséptico que utilicemos, como vamos a ver también en el transcurso de la clase. Cuando nosotros hacemos el lavado de manos, la Organización Mundial de la Salud nos recomienda, en primer lugar, antes de evaluar o tocar a un paciente, tener contacto con un paciente. En segundo lugar, antes de realizar una tarea limpia o aséptica con el paciente o los objetos relacionados a él. Después de tocar o examinar al paciente, antes de realizar una tarea limpia y antiséptica, es después del riesgo de exposición a líquidos corporales, a la manipulación de algún elemento, un catéter, una sonda, etcétera, del paciente. En cuarto lugar, después de tocar al paciente o evaluar al paciente. Y en quinto lugar, después del contacto con el entorno del paciente, o sea, objetos u artículos que hayan tenido contacto con el paciente. Entonces, estas son las 5 recomendaciones
de cuándo se debe hacer el lavado de manos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Muy bien. Dentro de las barreras físicas ya habíamos visto el uso de guantes. Existen una serie de, digamos, de tipos de guantes para ello. Los guantes de mantenimiento, que son estos guantes de Hebe, que son para lavar los artículos, para manipulación de los objetos contaminados o biocontaminados. Los guantes de examen, que son los guantes de examen clínico que debe uno utilizar cada vez que va a evaluar o tocar a un paciente o los objetos relacionados a él. Y los guantes quirúrgicos que se utilizan para hacer procedimientos que tengan un carácter invasivo en el paciente, ¿no? Como colocar catéteres, agujas o procedimientos o cirugías dentro de los tejidos vivos de los pacientes. Muy bien. Dentro de las barreras, seguimos con las barreras de protección física, tenemos los protectores de las mucosas, tanto de conjuntivas como de las fosas nasales. Quirúrgica, que estas, como ustedes ya saben, hay diferentes categorías de acuerdo al riesgo que uno está expuesto. Tenemos la mascarilla quirúrgica, la de alta filtración y la mascarilla contra fluidos. Entonces, la más usual es utilizar la mascarilla quirúrgica, que la vamos a utilizar casi cotidianamente en la práctica que vamos a tener para que ustedes ya tengan la familiarización de utilizarla. En cuanto a las barreras físicas, continuamos en sala de operaciones ya. Aquí hacemos énfasis en el gorro, la mascarilla y los lentes de protección. Los lentes de protección generalmente no están, digamos, generalizados su uso, pero es importante que ustedes se acostumbren y se habitúen a hacerlo. Ha habido muchos accidentes, en este caso laborales, cuando salpica un fluido corporal del paciente que puede tener algún tipo de contaminación y salta cuando uno no está con los ojos protegidos a la mucosa del ojo. Yo he visto casos incluso de haber sufrido personal de salud de hepatitis por ese tipo de mecanismo, por no haberse protegido de las mucosas conjuntivales, ¿no? La conjuntiva ocular. Bueno, la barrera de protección en sala de operaciones son la chaqueta y pantalón, además de las botas o chuzones también se le denominan, para proteger, en este caso, la contaminación de afuera hacia adentro. Y el uso del mandilón correcto y adecuadamente para ya esto, cuando uno está en sala de operaciones, acá lo dice, en sala de operaciones, para conformar una área estéril, ¿no? Que va a manipular los tejidos o incluso las heridas de los pacientes. Muy bien. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a evaluar aquí cuáles son los factores que generan riesgo de una contaminación, ya sea esta biológica, química o física. El riesgo es la probabilidad de desarrollar efectos ante la exposición a un agente. Ya les mencioné, el agente puede ser biológico, agente químico o agente físico. Muy bien. Dentro de los factores de riesgo físicos, consideramos a varios elementos que lo vamos a describir en cuanto avancemos la clase. Los factores de riesgo químicos, factores de riesgo biológicos, que es lo más conocido para nosotros, los factores de riesgo también ergonómicos, que a veces no son considerados, pero son importantes, y los riesgos psicológicos. Vamos a ver ahora. Dentro de los riesgos físicos, tenemos la vibración, el ruido, la irradiación y la temperatura. Vamos a también detallar caso por caso para ver cuáles son los factores más relevantes, más importantes dentro de estos factores de riesgo. Dentro de los factores químicos tenemos los líquidos, cualquier fluido o los gases tóxicos. Dentro de los biológicos tenemos las bacterias, virus, hongos o parásitos. Dentro de los ergonómicos pueden ser las malas posturas, el permanecer de pie obligatoriamente por mucho tiempo, en este caso, por ejemplo, los cirujanos o cualquier otro tipo de actividad que nos
mantenga en posiciones inadecuadas y que finalmente terminen generando unos factores de riesgo económicos. Los factores también son considerados psicológicos, por ejemplo, la vigilia prolongada en caso de las guardias, relacionados con pacientes graves o el estrés por el manejo también incluso de pacientes, por ejemplo, terminales u otro tipo de pacientes ansiosos que finalmente terminan generando factores de riesgo psicológico para los que trabajamos en salud. En cuanto al riesgo biológico, ya ustedes saben cuáles son los agentes de riesgo biológico, todo tipo de organismos como son los virus, las bacterias, los parásitos, etc. Pero esos tienen vías de entrada de los agentes biológicos. Vamos a ver cuáles son. La vía respiratoria es una vía por la cual uno puede transmitir cuando uno no usa, por ejemplo, adecuadamente la mascarilla. La vía cutánea, cuando uno hace un contacto, por ejemplo, con el paciente, sin el uso de las medidas de barrera, como en este caso los guantes. La vía digestiva, cuando hay una contaminación de los alimentos, por ejemplo. La vía parenteral, cuando hace procedimientos, ¿no? Y realiza procedimientos con... No he hecho nada. No te estoy tratando nada. Por favor, déjame cocina, no estoy tratando. Perdón, un ratito, mucha interferencia. Por favor, apaguen sus micros. Disculpe, doctora, apaguen su micro, por favor. Sí, un ratito, pues. Ya, bueno, entonces es importante tener en consideración esto porque nosotros y ustedes cuando van a hacer sus rotaciones en los hospitales van a tener que manipular en la misma práctica, ¿no? En una toma de gases arteriales, en una vía, etcétera, vamos a tener contacto con fluido con sangre de los pacientes. Entonces es importante tomar todas las medidas de precaución para evitar este tipo de riesgo biológico. En cuanto al riesgo psicológico, vemos el estrés es el más común y bueno, y el estrés a su vez se manifiesta con otro tipo de manifestaciones clínicas, como son los trastornos digestivos, ¿no? Un estrés puede producir diferentes manifestaciones, en algunas personas les puede dar gastritis, en otras personas les pueden haber colitis, etcétera, debido al estrés. Trastornos también urinarios, a quien es muy frecuente ver cuando van a dar un examen, por ejemplo, los alumnos, todo el mundo va al baño antes, ¿no? Porque tienes la sensación de necesidad de miccionar, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, si bien es cierto, puede ser digamos, una necesidad natural, sin embargo, se exacerba por factores psicológicos. Contracturas musculares, cervicalgias, dorsalgias, lumbalgias, etcétera, pueden ser manifestaciones de un aspecto psicológico. En otras personas se manifiesta con algún tipo de tics, por ejemplo, de morderse las uñas, de picotrilomanía, jalarse el cabello, etcétera, u otro tipo de trastornos de ese tipo, o en otros se manifiesta con hiperhidrosis, por ejemplo, de la palma de las manos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es necesario considerarlos para evitar este tipo de manifestaciones en cuanto a lo que se denomina riesgo psicológico. El riesgo ergonómico que le había manifestado también, nosotros somos muy susceptibles de adoptar posiciones inadecuadas en el momento en que trabajamos o en el momento que estamos estudiando y genera finalmente problemas de tipo físico, ¿no? Entonces es necesario educarse también en esto para adoptar posiciones adecuadas que mejoren nuestra situación física y nuestro rendimiento. Posturas, hábitos inadecuados también para el momento de ya sea estudiar o trabajar. Es importante también la consideración de estos aspectos, ¿no? De la infraestructura. En este caso, por ejemplo, una buena luminosidad en el ambiente que vamos a trabajar, una buena temperatura, que haya una buena ventilación, etcétera, etcétera. Que nos garanticen un buen ambiente para poder rendir adecuadamente. El diseño de mobiliario que elegimos también para trabajar es importante, porque finalmente si no estamos con un mobiliario adecuado, terminamos nosotros siendo afectados. Es importante también el uso adecuado de los equipos. Nosotros vamos en nuestra práctica a utilizar muchos equipos y debemos adaptarlo tanto a la altura,
y cualquier otra característica que sea necesario para estar en una buena y adecuada posición. Muy bien. Los factores que originan riesgos químicos. Ustedes saben de que hace ya desde el 2019 en el Perú y desde el 2009 en el mundo, en la Unión Europea, por ejemplo, se prohibió el uso del termómetro con mercurio, ¿no? Por la toxicidad de este mercurio. Sabemos nosotros que es muy tóxico y por lo tanto ahora ya está proscrito el uso de este tipo de termómetros por la toxicidad. Existe también una serie de anestésicos y otros fármacos que pueden producirnos un daño, ¿no? Está descrito también una serie de lesiones en los que utilizan este tipo de insumos, como son los anestesiólogos, por ejemplo, y los cirujanos que están constantemente en sala de operaciones operando y que están expuestos a la fuga de estos gases que son anestésicos, ¿no? Entonces es importante también valorar esto para considerarlo y evitar ser afectados por este tipo de contaminación. También es importante el manejo adecuado de los fármacos oncológicos, que como ustedes saben son altamente citotóxicos y pueden generar una toxicidad añadida en las personas que lo manipulan. El uso también de las soluciones antisépticas y desinfectantes es necesario saber su correcto uso para evitar exponerse demasiado, porque pueden ser, con una determinada tiempo de exposición, pueden ser tóxicos, ¿no? Y hay algunos que son eminentemente tóxicos, ¿no? Por ejemplo, el formol o el hipoclorito de sodio, ¿no? Que es la lejía, que es importante ver su uso correcto y adecuado para desinfectar generalmente los elementos inanimados que se utilizan o instrumental que se utiliza en nuestra práctica. Les había hablado de esto, ¿no? De los riesgos físicos, como son el ruido, la exagerada iluminación o la poca iluminación, también es un riesgo físico. Carga térmica, la radiación no ionizante, la radiación ionizante, que es uno de los elementos que ahora se está regulando adecuadamente, ¿no? Las bajas temperaturas y las vibraciones. Todos estos son factores de riesgo físico que pueden estar participando y afectando nuestra salud, no solamente de los pacientes, sino fundamentalmente de los que nos dedicamos a la prestación de servicios de salud. Muy bien. Hemos terminado esta primera parte de lo que son los conceptos generales en cuanto a lo que es bioseguridad y todos los riesgos, los factores de riesgo que estamos nosotros inmersos, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a otros conceptos como en cuanto a la zonificación de las áreas de centro quirúrgico. Es importante nosotros, ustedes que ahora están iniciando la práctica quirúrgica, están yendo a las clínicas, hospitales, a los centros de salud, y van a ingresar a la sala de operaciones. Ustedes entran como observadores, pero sin embargo, y en muchos de los casos van a tener que entrar como ayudantes de las prácticas quirúrgicas, y es necesario que ya conozcan de antemano, antes de ir a los centros hospitalarios, de la zonificación de las áreas de centro quirúrgico. Vamos a ver. La zonificación de las áreas de centro quirúrgico está definida en 3 zonas. Una zona no restringida, en la cual tienen acceso mucho personal de salud por alguna razón, se le denomina zona negra, ¿no? Hay una zona semi-restringida, denominada zona gris, que es la antesala para la zona restringida, que es la zona blanca. Ahora vamos a describir estas 3 zonas, cómo están ubicadas en lo que es un centro quirúrgico. Vamos a ver. El área negra, que es la primera zona, que se llama también área contaminada, ¿no? O no restringida, es el acceso a a una sala de operaciones. Es el área administrativa donde se recepcionan las órdenes de sala de operaciones, donde se hace la programación, etc. Es una zona donde el personal de salud accede libremente con la ropa quirúrgica o la ropa que está puesto dentro del hospital, ¿no? Incluye también la zona de los cambiadores, donde uno va ya a tener acceso a entrar a una sala de operaciones, va a pasar por ahí, va a dejar toda su ropa, la ropa que está contaminada, y se va a cambiar de ropa a una ropa especial que es chaqueta, pantalón, chuzones, gorro y mascarilla, para pasar a la siguiente zona, que es la zona gris. La zona gris es una amplia zona de un centro quirúrgico
que tiene a su vez también varias, digamos, entidades, ¿no? Como es una zona de ropa limpia, es una zona que le llaman sucia también, o donde están los lavamanos, que es lo que vamos a reconocer, lo primero que vamos a reconocer nosotros dentro de un área gris, ¿no? Entonces, también hay una zona donde se prepara el material, etcétera, que es una zona limpia. Bueno, esta es el área gris. Y en una zona más estricta está el área blanca, ¿no? Donde es el propio sala de operaciones, donde es una zona estéril donde se realizan los procedimientos quirúrgicos. Ustedes ya saben, han visto muchas películas, series y han asistido también a los hospitales y han visto cuál es digamos, la estructura de una sala de operaciones, pero vamos a detallar aquí algunos aspectos porque ustedes ahora van a ser parte del personal que ingresa y que va a participar en las cirugías. Esta área negra no restringida es el área de acceso, como les habían manifestado, donde se revisan las condiciones de las operaciones y la presentación de los pacientes, se realizan trabajos administrativos, existe acá también los cambiadores, donde el personal puede dejar su ropa de calle y se considera una área contaminada. El área gris o semi-restringida también se conoce como zona limpia. Se debe solo vestir ropa quirúrgica, es decir, gorro, mascarilla, chaqueta, pantalón y las botas protectoras. Todo para evitar la contaminación del material estéril. Es una zona, como les había dicho, considerada limpia. Y la tercera zona o área es la área blanca. Es una zona restringida, es una de mayor restricción, es una zona denominada estéril, donde se practica el acto quirúrgico. El personal responsable asegura la preservación de lo que es la asepsia y la antisepsia. Obviamente es una sala de operaciones. Ustedes lo han visto ya sea directamente cuando han asistido y han ingresado a una sala de operaciones o en los medios de comunicación, ¿no? Acá tenemos una sala vacía donde se ven algunos aspectos generales como la mesa de operaciones, como la luminaria, la cialítica, se ve los equipos necesarios para hacer las cirugías, tenemos el personal que está manipulando una máquina de anestesia, ¿no? Acá un laparoscopio, etcétera, ¿no? Entonces acá están haciendo mantenimiento a una sala de operaciones. Acá tenemos ya una sala de operaciones en ejercicio donde estamos viendo que está el paciente ya cubierto con sábanas estériles. Hay personal acá que ustedes están viendo de que tiene todos los atuendos necesarios que garantiza la esterilidad, ¿no? Como acá. Y hay otros que no, que lo vamos a describir y ver adelante cuál es la función de los que están en zona estéril y los que no están en zona estéril. Muy bien. Ahora, antes de ello vamos a revisar lo que son los conceptos de asepsia y antisepsia y la técnica aséptica. Vamos a ver. Bueno, la antisepsia se conoce desde muchos años, hace más o menos 150 años, en 1865. A Joseph Lister se le conoce como el padre de la cirugía antiséptica. Antes de esta era, ¿no? Que no se conocían los antibióticos y que no se conocía todo el aspecto microbiológico de la generación de enfermedades, el índice de mortalidad de cualquier persona que era sometido a una intervención quirúrgica era más del 60-70%. Entonces, era una mortalidad altísima, una morbilidad sumamente alta, ¿no? Entonces, cuando ya empezaron a ver los conocimientos de que son los microorganismos los que generan enfermedades, aparece ya el concepto de, por ejemplo, de Ignacio Semmelweis, que inició ya el lavado de manos de todos los que iban a entrar a una sala de operaciones. Y aquí muestra esta gráfica a Joseph Lister, creador de la antisepsia, rociando a un paciente ácido carbólico en 1865. Bueno, de aquí a la época actual, pues ha habido mucho conocimiento, ¿no? Vamos a definir añadido. Vamos a definir ahora algunas cosas. ¿Qué es limpieza? La diferencia con descontaminación y con desinfección. Vamos a ver. La limpieza es la remoción física de todo el cuerpo sucio, gérmenes, impurezas de la superficie, ya sea de un ambiente o de un equipo, ¿no? Se utilizan agua y jabón para el aseo. En cambio, la descontaminación consiste en retirar todo tipo de residuos y suciedad que puede haber en un espacio u objeto. Esto reduce enormemente la cantidad de los gérmenes, ¿no? La descontaminación.
Y la desinfección es la destrucción de microorganismos en objetos inanimados, que asegura pero no la eliminación de las esporas bacterianas. Entonces, si bien es cierto, se mejoran las condiciones, pero aún no es absoluta en la desinfección, ¿no? Vamos a ver. Para que se logre digamos, una destrucción absoluta, vamos a ver más adelante qué es lo que se debe hacer. Muy bien. Acá vamos a definir lo que es un desinfectante y lo que es un antiséptico. Hay diferencias. Vamos a ver cuáles son. El desinfectante es un agente químico que actúa en seres inanimados. Es decir, quiere decir un instrumento, un equipo, etcétera, ¿no? En objetos, ¿no? Para ello tenemos el isopropanol, los alcoholes etoxilados, el hipoclorito de sodio, hidróxido sódico, etcétera, ¿no? Formaldehído al 4%, amonio cuaternario, etcétera, y el glutareído al 2%, por ejemplo, ¿no? En cambio, el antiséptico es un agente químico que actúa sobre seres animados. Entonces, acá podemos utilizar o se utilizaba el alcohol, pero actualmente se utiliza más la clorhexidina al 2% o al 4%. En algunos centros hospitalarios continúan usando la povidona yodada al 10%, que también es válido actualmente, pero vamos a revisar más adelante también cuál es la importancia y cuál es, digamos, lo más adecuado para lograr lo que es la antisepsia, es decir, la aplicación de químicos que actúan sobre seres animados, sobre los tejidos vivos, es decir. Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción en general es similar, por eso que acá vamos a escribir en forma general. Altera la permeabilidad celular, estamos hablando de los desinfectantes y los antisépticos, bloquea mecanismos de transporte energético, bloquean la actividad enzimática de los microorganismos, coagulan el citoplasma y alteran los ácidos nucleicos y por ende terminan con la muerte de los microorganismos. ¿Cuál es la diferencia entre antisépticos y desinfectantes? Vamos a ver acá. Los antisépticos producen muerte, inhibición celular de las bacterias por oxidación, hidrólisis e inactivación de enzimas. Son más selectivos. Son los únicos que se usan en tejidos vivos, como ya lo había mencionado previamente. Y los desinfectantes también actúan como denaturalizantes o precipitantes de proteínas, inhiben enzimas y causan muerte celular. Son más potentes y termoestables que los antisépticos. Son más tóxicos y por ello solamente lo utilizamos en objetos inanimados, o sea, para verlos, lavar o desinfectar los instrumentos o los equipos. Muy bien. ¿Qué factores influyen en los antisépticos? Bueno, hay una serie de factores que influyen, pero vamos a ver algunos. Por ejemplo, a mayor cantidad de microorganismos se requerirá mayor concentración y exposición de producto. El tiempo de exposición depende de la concentración del producto. Un ejemplo les puedo dar acá es la clorhexidina, existe al 2% y al 4%. ¿Sí? Si nosotros utilizamos el 2%, probablemente haya necesidad de exponer más tiempo al antiséptico que si utilizamos el 4%. Cuando en menos tiempo logramos el mismo objetivo. El gluconato de clorhexidina es mejor que la yodopovidona en relación a efecto residual. Esto también ya está estudiado, que la clorhexidina supera la yodopovidona en relación a efecto residual. La contaminación del producto desactiva la activación del producto. O sea, la contaminación prácticamente lo desactiva y por lo tanto... ¿Sí? ¿Habló, doctor Rota? No, siga nomás. Ya, muy bien. Aquí tenemos algunos antisépticos de uso hospitalario. Les había mencionado la povidona yodada al 10%, o la tintura de yodo también para hacer en este caso, tejido vivo, la antisepsia. La clorhexidina al 2 y al 4%. Este es uno de los elementos más utilizados actualmente en los diferentes centros hospitalarios. También hay la eventualidad de utilizar alcoholes de preferencia mayor del 70%. Y el agua oxigenada también está considerado, aunque su uso es mucho más restringido. La asepsia médica. En la asepsia médica se considera el conjunto de medidas destinadas a disminuir la cantidad de microorganismos en una zona determinada, disminuyendo el número,
así como el crecimiento y la propagación de los mismos. Para ello existe una serie de medidas que hay que considerar, como el control y eliminación de los agentes infecciosos, el control y eliminación de los reservorios, el control del flujo, ¿no? En este caso el de la entrada, y el flujo de salida, es necesario aquí controlar. Con todos estos mecanismos vamos a evitar o controlar la transmisión de estos agentes, ¿no? Dentro de los mecanismos por los cuales se logra, ya hemos mencionado que es la limpieza, la descontaminación y la desinfección y esterilización. Acá estamos acá nosotros hablando de un término que hasta ahora no lo habíamos mencionado, la esterilización, lo vamos a ver también más adelante y en qué consiste y qué medidas hay para lograr la esterilización de, en este caso, los equipos e el instrumental. En cuanto al control de la transmisión, el lavado de manos, el uso de barreras, que ya lo hemos visto, y aislamiento y técnicas asépticas, que también lo vamos a evaluar. Como ya hemos mencionado, la desinfección y esterilización se realiza en objetos inanimados y, lógicamente, el lavado de manos, uso de barreras, aislamiento es en los tejidos animados, es decir, en los seres o personas. Muy bien. En cuanto a lo que es la asepsia quirúrgica, la asepsia quirúrgica tiene como objetivo evitar la entrada de patógenos durante los procedimientos invasivos. Acuérdense que nosotros vamos a realizar un procedimiento invasivo. En una piel intacta vamos a realizar una incisión, por lo tanto vamos a exponer el medio interno del paciente al medio externo. Y este medio externo debe lograrse la más absoluta esterilidad. De lo contrario, vamos a poner en riesgo al paciente, ¿no? Generándole un tipo de infección. Muy bien. ¿Cuáles son los principios de la asepsia quirúrgica? Estos principios o medidas, ese conjunto de medidas destinadas a mantener una zona libre de agente microbiano, la ausencia total de flora bacteriana en un área determinada. En este caso va a ser en el campo operatorio. ¿Cómo se realiza? Los principios, un campo estéril solo debe contener objetos estériles. No puede haber el contacto de un elemento que no esté estéril con en este caso, por ejemplo, una sábana estéril o un instrumental estéril. Si hay contacto, absolutamente pierde la esterilidad, ¿no? Un objeto estéril deja de serlo si entra en contacto con objetos no estériles. Ya lo mencioné. Los objetos estériles por debajo de la cintura dejan de ser estériles, es decir, se contaminan. La exposición prolongada también anula la condición de esterilidad. Es decir, si uno tiene un campo estéril, pero lo extiende y está en el medio ambiente durante mucho tiempo, ya pierde su condición de esterilidad. Eso puede suceder en una práctica quirúrgica, en cirugías prolongadas. Es necesario colocar campos nuevos sobre los campos contaminados para evitar así la contaminación, ¿no? Porque la exposición, ustedes saben, con el tiempo empiezan nuevamente a crecer flora y bacteriana, etcétera, o de microorganismos, y terminan contaminando las heridas. Los líquidos fluyen de acuerdo a sus propiedades, es decir, la filtración, adhesión, etcétera, y todas las propiedades físicas se aplican y hay que tener conocimiento para evitar la contaminación. En sala de operaciones es obligatorio el uso de la mascarilla, el gorro, las lentes, así como la ropa, chaqueta y pantalón y las botas quirúrgicas. El correcto y adecuado lavado de manos quirúrgico es absolutamente necesario en la zona gris, como ya hemos mencionado, ¿no? El lavado de manos, la colocación del mandilón. Esto también tiene su forma y su manera para evitar la contaminación y nosotros lo vamos a tener que practicar muchas veces para que se les quede bien grabado la manera de la técnica de la colocación del mandilón. Luego la colocación de guantes quirúrgicos, que también tiene sus pasos, su procedimiento, y es necesario que ustedes dominen en forma absoluta la colocación de los guantes quirúrgicos para evitar la contaminación. Y también es necesario que ustedes aprendan a colocar los campos quirúrgicos. Una vez que ya estamos vestidos, tenemos la posibilidad ya de colocar los campos quirúrgicos, que también para ello hay una manera, hay una técnica, hay un procedimiento estandarizado para evitar la contaminación.
Ahora, la antisepsia. ¿Qué es la antisepsia? La antisepsia es el procedimiento, como ya les había mencionado, de disminuir la cantidad de gérmenes en una zona que vamos a realizar el procedimiento. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, estamos viendo una fotografía donde va a hacerse una cirugía de abdomen y se está haciendo la aplicación, en este caso, de yodopovidona o povidona yodada, ¿no? Al 10%, que disminuye la cantidad de gérmenes en la zona seleccionada para el procedimiento quirúrgico. Ahora, en cirugías de abdomen, como estamos viendo aquí, es necesario hacer una amplia antisepsia, ¿no? Incluyendo los muslos y la zona hasta la zona de las mamilas, arriba en el tórax, cuando va a ser una cirugía de abdomen. O sea, tiene que haber un amplio campo de antisepsia. Aquí vemos otro ejemplo que estamos aplicando, también povidona ayudada, en una zona para una cirugía, en este caso del cervical, ¿no? Entonces, hay estudios ahora que muestran que la clorexidina al 2% y la combinación, es decir, el agregar el ácido isopropílico al 70% han demostrado ser superiores a la iodopovidona. Por eso es que ahora hay una corriente de utilizar más clorexidina que la iodopovidona. Muy bien. A su vez, tenemos que, después de la antisepsia, vamos a aprender, ustedes en la práctica lo vamos a realizar, creo que es el segundo día de práctica, en la cual vamos a colocar hacer la colocación de campos de una manera estéril, ¿no? De una manera que guarde todos los principios y técnicas para evitar la contaminación. Es necesario saber lo que es el bulto paquete quirúrgico, que es esta cantidad de sábanas y bandilones que vienen en un paquete, se llama paquete o bulto quirúrgico, y está constituido por toallas de secado de las manos, las batas quirúrgicas. Entonces, para una cirugía estándar, una laparotomía podría ser con técnica estándar, una sábana podálica, una sábana que se denomina también cefálica, 4 campos, que se llama primeros campos porque son para el primer plano de campos, y 4 segundos campos. Debe también estar constituido por un campo para la mesa de semiluna, que es la mesa donde se coloca el instrumental, y un campo para la mesa de mayo, que es una mesa auxiliar también para la colocación del instrumental, y una sábana hendida o sábana fenestrada, o que también lo conocen popularmente como un poncho, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cómo es una vez que uno ya ha ingresado de la zona gris y va a ingresar a la zona blanca? Tiene que ver, se lava las manos y se coloca uno pues el mandilón, se coloca los guantes como hemos visto, y ya se procede a colocar los campos. En primer plano se debe iniciar con la colocación de la sábana podálica, que es decir, la sábana que va hacia los pies del paciente, porque si ustedes se dan cuenta acá en la imagen, esta es una mesa quirúrgica o semiluna, una mesa de mayo, el instrumental fluye de aquí por la parte distal del paciente, no por la parte cefálica, que es donde es el área, entre comillas, más contaminada, porque acá está el anestesiólogo y todos los elementos que le garantizan mantener bien adecuada anestesia al paciente, ¿no? Entonces siempre se inicia por la parte distal. Acá está la sábana podálica, 2. En segundo lugar, la sábana cefálica, acá en la número 2. Y en la parte lateral se coloca el tercero y cuarto campos, 3 y 4, para precisar la zona quirúrgica, en este caso la zona del abdomen. No termina ahí, porque en realidad viene a ser 2 planos de campos. En algunos lugares ponen otras 4 sábanas, en algunos lugares solamente 2, pero siguiendo el mismo orden: una sábana podálica, una sábana cefálica que va hacia la cabeza del paciente, y 2 campos más laterales, ¿no? Tanto al lado derecho como al lado izquierdo del paciente. Entonces, y finalmente se coloca esta sábana delimitando el área quirúrgica, que se llama sábana fenestrada o campo hendido, ¿no? Y que, bueno, ya determina el área más específica donde se va a hacer la cirugía, haciendo una mínima exposición de la piel en la cual vamos a incidir la cirugía quirúrgica, la cicatriz quirúrgica. Es también necesario que sepan, en este caso, por ejemplo, se ven todos los campos que son
sábanas que son descartables. En muchas clínicas ya solamente se utiliza todo lo que es descartable, ya no se utiliza sábana de tela. Y se añade este dispositivo, que es un campo quirúrgico antimicrobiano que viene impreso de una sustancia iodada y un adhesivo que se adhiere a la piel y hacia los campos y delimita perfectamente el área quirúrgica y evita así la contaminación. Muy bien. Sin embargo, puede haber todo tipo de procedimientos, puede haber todo tipo de, digamos, de implementos. Sin embargo, es importantísimo la actitud antiséptica. Entonces, ¿qué es la actitud antiséptica? La actitud antiséptica es el conocimiento de todos los procedimientos y técnicas de antisepsia, pero el conocimiento de lo que es el concepto de esterilidad bacteriológica, pero que lógicamente estén en la actitud de cada uno de los que participa, porque si no, no lo tenemos como una cuestión casi incorporada a nuestro comportamiento, muchas veces va a haber riesgo de contaminación. Es importante la actitud aséptica, que es un factor que está en cada uno de nosotros y que debe fomentarlo para evitar la contaminación. Si uno tiene incluso la duda en que ha podido contaminarse, ya sea el guante o inadvertidamente chocó con algo, es necesario manifestarlo y para cambiar de guante y volverse a lavar inclusive y cambiarse de mandilón, porque acuérdense, esto de acá es una cuestión de equipo y si alguien del equipo se contaminó, va a contaminar a todos y va a contaminar el campo operatorio y por ende poner en riesgo no solamente la salud del paciente, sino hasta la vida del paciente. Entonces es importante este concepto que se llama actitud aséptica, ¿no? Bueno, acá algunos ejemplos de lo que es el uso inadecuado de los implementos. Por ejemplo, aquí estamos viendo que el guante se ha puesto por debajo de la manga del mandilón. Entonces, esto es incorrecto. Entonces, eso no debe ser. El guante debe estar puesto por encima del mandilón, porque el mandilón es lo primero que uno se pone, ¿no? Este uso inadecuado a veces uno está en tiempo de espera y está con los brazos cruzados. Entonces, todo lo que es de la mitad para atrás, detrás de los brazos, en este caso de las axilas, se considera contaminado. O cuando uno inadvertidamente deja caer los brazos, ¿no? Los brazos deben estar en flexión de 90 grados o más para evitar que caigan debajo de la cintura. Esta actitud, por ejemplo, ya se considera contaminada y en este canto participante debe sacarse todo y volverse a vestir. Acá vemos lo más común es que a veces uno no selecciona bien los guantes, o se colocan muy cortos, o el mandil muy corto y queda con en las muñecas expuestas, ¿no? Lo cual no es correcto también. Miren, acá esa es la práctica más, digamos, inadecuada, más común, ¿no? El que haya exposición de las muñecas y piel acá y que pueda contaminar los objetos. Miren, acá está magnificado. Uno debe saberse bien colocar los guantes para evitar este tipo de uso incorrecto de la barrera de protección física. Bueno, hasta esta parte hemos terminado todo lo que es la secuencia de lo que es un centro quirúrgico, ¿no? Hemos revisado desde lo que es lo que constituye la zona negra, lo que constituye la zona gris, lo que constituye la zona blanca. En la zona gris uno se hace lavado de manos, luego pasa a la zona blanca donde se coloca el mandilón, los guantes, etcétera, y puede incluso hemos visto cómo se colocan los campos quirúrgicos y todo esto que de una manera muy teórica lo hemos visto el día de mañana y el día lunes y martes vamos a ponerlo en práctica para que se les quede ya como un hábito este tipo de ejercicio y puedan practicarlo cuando vayan a un centro quirúrgico, ¿no? O en sus rotaciones a los hospitales. Bueno, los desinfectantes más comunes que utilizamos es el amonio cuaternario, cloruro de benzalcónico, que sirve, como ustedes han visto, desinfectantes, es para los objetos inanimados, es decir, equipos, es decir, instrumental, etc. Uso de jabones tensoactivos, el hipoclorito de sodio, el 1% lejía, que se utiliza para desinfectar pisos, equipos, etc., ¿no? Ahora vamos a revisar lo que es
la esterilización, que también se aplica a los seres inanimados. La esterilización es el proceso en el cual se destruye todos los microorganismos de los instrumentos, insumos, incluyendo esporas e incluyendo virus, ¿no? Entonces, la esterilización se realiza por medios físicos y por medios químicos. ¿Cuáles son los medios físicos que utilizamos? Utilizamos la radiación gamma, por ejemplo, el ultravioleta también, el calor. Ahí están los dos. El calor puede ser húmedo o calor seco. Ustedes han visto cómo esterilizan, por ejemplo, en un centro de odontología, ¿no? Siempre van ahí, tienen su equipito, ese es el calor seco. Ya no se utiliza mucho en los hospitales el calor seco. Lo que más se utiliza en un centro de operaciones es el calor húmedo mediante el autoclave. Entonces, eso es lo más común que se utiliza. Dentro de los medios químicos utilizamos los gases, el óxido de etileno o el plasma, que es el peróxido de hidrógeno formaldehído. Actualmente se está utilizando mucho este tipo de esterilización porque no requiere de tan alta temperatura, esteriliza más rápido y su desinfección es de alto nivel. Bueno, estos dos, tanto el calor húmedo como el plasma, es uno de los más utilizados actualmente. El óxido de etileno también se utiliza, pero hay algunos que cuestionan por su alta toxicidad. Entonces, lo más común ver ahora en los centros hospitalarios es el calor húmedo y el plasma. Vamos a ver ahora. El calor húmedo mediante el autoclave, que es un equipo para la esterilización que utiliza el vapor para materiales estables al calor, a la humedad y la presión, ¿no? Este equipo tiene tres factores, ¿no? Es el calor, la presión, ¿ah? Y en este caso la temperatura. Son tres aspectos que garantizan la esterilidad de los objetos que nosotros podemos hacerlo en este tipo de autoclave, que es el calor húmedo. Utiliza también una presión de 15 libras y permite que la cámara alcance una temperatura de hasta 121 grados centígrados. Entonces, si nosotros vemos, hay necesidad de una alta temperatura. Hay insumos que no toleran, que son termosensibles, por lo tanto tendremos que buscar otro medio de esterilización, ¿no? El tiempo es importante. A partir de 15 minutos ya uno garantiza que no hay presencia de germes. Para eso hay unos dispositivos que se llaman testigos que, digamos, califican el grado de esterilidad de los objetos. Cuando se utiliza este tipo de esterilización, es importante controlar la relación entre temperatura, presión y el tiempo de exposición. O sea, tres condiciones, ¿no? Temperatura, presión y tiempo. Acá tenemos, este es un autoclave. Repetimos, depende del tiempo, la temperatura y la presión. Y acá vemos el ejemplo de lo que les había dicho de un popinelo, el calor seco. Su acción es letal, deshidrata las bacterias, pero se requiere temperaturas mucho más altas. O sea que acá no podemos utilizar, por ejemplo, un catéter u otro elemento, por ejemplo, de silicona, ¿no? Porque se derretiría, ¿no? Por alta temperatura. Vamos a ver. Este es el autoclave, este es el popinelo. Les había mencionado que otro de los medios es el gas, ¿no? El óxido de etileno. Es una sustancia química inflamable, viene en este tipo de ampollas y se abren en este dispositivo que se cierra herméticamente y producen esterilización, pero a temperaturas mucho más bajas, 60 grados centígrados. Entonces acá podemos utilizar nosotros todos los elementos que son termosensibles, ¿no? Como son las pinzas, etcétera, que tengan algún tipo de composición de silicona o de jeve o de plástico, etcétera, ¿no? El óxido de etileno, acá está, es un gas incoloro a temperatura ambiente, pero a presión atmosférica es inflamable en concentraciones superiores al 3% en el aire. Se licúa a temperaturas por debajo de los 52 grados Fahrenheit y bajo presión. Pero la ventaja de esto es que esteriliza a baja temperatura, no supera los 60 grados centígrados, por lo tanto, nos permite esterilizar todos los equipos o insumos que sean termosensibles, ¿no? Por ejemplo, la máscara de anestesia, fibras ópticas de los laparoscopios, artroscopios, etcétera, insumos de látex, plástico, caucho. También líquido se puede esterilizar. Este es el Sterrat, que es un equipo que utiliza el plasma
el el peróxido de hidrógeno a baja temperatura también, a 60 grados centígrados, y ya yo lógicamente favorece para esterilizar todo tipo de insumos, incluso látex, todo lo que es ropa quirúrgica, esa ropa estéril que utilizamos, el descartable, también se utiliza bajo este sistema y lo tolera bien porque no requiere de alta temperatura. Muy bien. En el plasma, ¿qué se puede esterilizar? Ropa, gasa, algodón, vidrio, tubos, frascos, artículos de goma, de silicona, el teflón, el polipropileno, acero inoxidable y también contenidos acuosos pueden ser esterilizados en este sistema. Muy bien. Bien, entonces, una vez aquí, visto todas las alternativas que tenemos de obtener la esterilización, vamos a pasar a ver un tanto el manejo de los residuos hospitalarios. Es importante porque, ¿se acuerdan ustedes de los 4 principios de bioseguridad? Uno de ellos era el manejo de los residuos, ¿no es cierto? Hospitalarios. Entonces es necesario que ustedes consideren de que hay residuos hospitalarios que pueden ser biológicos, biosanitarios, anatomopatológicos, las muestras, etcétera, los tejidos amputados, resecados, etcétera, y todos los elementos cortopunzantes como hojas de bisturí, agujas que han sido utilizadas durante los procedimientos. Hay también residuos químicos, como son fármacos, todos los relacionados, por ejemplo, a anestésicos, a los citotóxicos. Hay también elementos radiactivos, metales pesados y aceites utilizados en los equipos que deben ser eliminados adecuadamente. Aquí hay una información, por ejemplo, que se calcula el 85% de los residuos de un hospital no son biocontaminados, son exentos de peligro, el 85%. El 15% restante se considera material peligroso, que puede ser infeccioso, tóxico o radiactivo, y este 15% es necesario saber su manejo adecuado y correcto de eliminación. Según algunas estimaciones, se administran cada año, por ejemplo, en el mundo, 16.000 millones de inyecciones, pero no todas las agujas y jeringas son eliminadas correctamente después de su uso. Por eso es importante participar en el manejo adecuado y eliminación adecuada de estos insumos que son contaminados, ¿no? Para evitar contaminar el mundo, en realidad, ¿no? En algunas circunstancias, estos desechos sanitarios se incineran, lo que también puede provocar emisión de dioxinas y furanos y otros contaminantes atmosféricos que pueden ser tóxicos para el ser humano y en realidad para el medio ambiente, ¿no? En general. Esto ya también es conocido por ustedes, cómo se manejan los residuos. Hay siempre, digamos, lugares, tachos, o donde ustedes deben saber qué eliminar, los residuos generales. Acá está todo lo que es reciclable, los residuos comunes, biológicos, perdón, todo lo que es, incluso aquí podemos desechar todo lo que es, los elementos generales, bueno, en realidad, ¿no? Y acá todo lo que es biocontaminado, todo lo que es la basura ordinaria, que hemos visto que en un centro hospitalario el 85% están en estos 2 lugares y el 15% en este lugar biocontaminado, ¿no? O sea, donde están todos los insumos que hayan tenido contacto con fluidos corporales de los pacientes. Muy bien. Los residuos biosanitarios como gasas, algodones, mechas, guantes, jeringas, bolsas, transfusiones, catéteres deben ser eliminados en este tipo de contenedores, los rojos, que tienen este signo. Sin embargo, todo lo que son las lancetas, las agujas, las hojas de bisturí, etcétera, pipeta, lámina de bisturí, que son objetos cortantes, vidrio, deben ser desechados en este tipo de dispositivo, que tiene unas, digamos, un dispositivo tipo válvula, que ingresa pero ya no sale. Es decir, en este dispositivo que debe haber en todo centro hospitalario, en cada sala de operaciones, donde se deben eliminar todas las hojas de bisturí, todos los objetos cortantes, ¿no? Y los restos humanos, como las biopsias, como los tejidos tumorales, como las partes amputadas del organismo, deben ser eliminados en una doble bolsa roja con este signo, que es el signo de contaminación biológica, contaminación de residuos biosanitarios. Repitiendo, los residuos acá biocontaminados, los residuos comunes, como estamos viendo acá, en bolsa negra,
y los residuos especiales en la bolsa amarilla. Acá, ¿quiénes van? Por ejemplo, los elementos que han sido radiados, acá los citotóxicos, etcétera, deben ir en este tipo de, los citotóxicos deben ir en este tipo de recipiente para ser eliminados adecuadamente. Acá los puntos cortantes biocontaminados con este sistema que le digo de ingreso, y estos deben ser llenados solamente hasta la mitad, según norma técnica. No tienen que estar repletos. Hasta el 50%, la mitad del recipiente debe ser eliminado, ¿no? Acá este es el signo de residuos químicos citostáticos que deben ser eliminados en bolsa color amarillo, de acuerdo a la norma técnica de salud. Muy bien. Finalmente, la disposición de estos residuos. Todos los residuos hospitalarios contaminados deben ser eliminados. Actualmente, los grandes hospitales ya no eliminan per se. Antiguamente habían los hospitales, tenían su incinerador. Pero ahora los grandes hospitales, la mayor parte quedan dentro de la ciudad y ya están prohibidos de ejecutar esta actividad de incinerar, porque contaminan el medio ambiente urbano, ¿no? Y ahora los grandes hospitales, los centros hospitalarios, las grandes clínicas, utilizan a terceros, a empresas especializadas en el manejo de residuos biosanitarios, ¿no? Entonces, que ellos tienen toda la logística y la tecnología para llevar a buen término todo lo que son los residuos biosanitarios. Algunas recomendaciones para finalizar esta primera clase. Si uno de ustedes, y digamos en una práctica, asisten a un hospital y tiene una herida por una aguja que ha sido previamente por un paciente que está contaminado, estos son estudios que han demostrado que si está contaminado con el virus de la hepatitis B, hay una posibilidad del 30% de que la persona se llegue a contaminar, a pesar de todas las medidas que uno adopte inmediatamente. Si es por la hepatitis C, es mucho más bajo, el 1.8%, y si es por el VIH es solamente 0.3%. O sea, la probabilidad de contaminación es mucho más alta de un paciente con hepatitis B, ¿no? Entonces, es importante para ello, no solamente evitar, prevenir, sino también hacer otro tipo de prevención, que es la inmunización para el virus de la hepatitis B. O sea, todo estudiante que va a asistir ya a un centro hospitalario y va a participar dentro de las actividades sanitarias, es necesario que esté ya vacunado para la hepatitis B, ¿no es cierto? Esa es una de las recomendaciones que podemos darles a partir de esta clase. Y lógicamente, el uso pues adecuado, aprender, por eso el motivo de este curso es que ustedes tengan conocimiento de pleno de todo lo que es el instrumento quirúrgico para evitar su mal uso, porque el mal uso es el que termina finalmente de repente ocasionando que haya un accidente laboral, ¿no? Y esto nuevamente el principio general que todo paciente debe ser considerado infectado, es un principio universal de bioseguridad, como lo mencionamos al comienzo de la clase. Bibliografía, este es uno de los que les voy a pasar ya. Ahora no pueden grabar la clase, pero luego habrá una manera de pasarle la bibliografía adecuada para que ustedes puedan ampliar su